Hola, hoy vamos a hablar de transporte y más concretamente de cómo calcular de manera correcta las indemnizaciones por paralización. Vamos a ver un caso práctico y vamos a estudiar lo que dice la ley acerca de este extremo. Así que quédate conmigo y vamos a ver el contenido. A través de la siguiente presentación vamos a ir viendo paso a paso cómo se calcula la paralización y qué implicaciones legales tiene. Bien, en primer lugar lo que debemos conocer es que vamos a aplicar el artículo 22 de la Ley 15/2009 del 11 de noviembre sobre el contrato de transporte terrestre de mercancías, ¿de acuerdo? El objetivo es el cálculo de la paralización, como ya hemos visto, y responder a una serie de preguntas clave que tienen que ver con cómo se calcula de manera correcta. Estas preguntas, que las vamos a responder ahora, tienen que ver con cuándo se considera paralización, cómo se calcula esta compensación y qué excepciones existen. ¿De acuerdo? Bien. Lo que dice el artículo 22 de la ley 15/2009 es que cuando un vehículo deba esperar más de 2 horas para completar las operaciones de carga o descarga, el porteador o el transportista tendrá derecho a una indemnización por paralización. Este plazo se reduce a 1 hora en el caso de que sea un transporte de carga completa. Ahí tenemos la primera excepción. Bien, también lo que dice el artículo 22 es que la cuantía de la indemnización será la que libremente pacten las partes. Y en ausencia de pacto se aplicarán las reglas que vamos a ver ahora. Esta es la siguiente excepción que tenemos. Es decir, si el transportista tiene un contrato de transporte con el cargador en el que se incluye un concepto de paralización, se aplicará este concepto. En caso de que no exista, como es algo habitual, si el transportista quiere reclamar una paralización, tendrá que calcularla tal y como veremos a continuación. Es habitual, por ejemplo, en el sector del transporte de contenedores marítimos, que los transitarios pacten con los transportistas una paralización que también conocen los propios cargadores. Entonces, todo ello se incluye en ese contrato de transporte. Luego el transportista reclama la paralización al transitario y el transitario al cliente. En el transporte convencional por carretera, en caso de que no tengamos un acuerdo tácito por contrato con el cargador, tendremos que irnos a aplicar lo que dice la ley. No vamos a entrar en discusiones de si es conveniente o no es conveniente reclamar esa paralización, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se calcula. Bien, la cuantía de la indemnización se calcula por hora, ¿de acuerdo? La ley dice que por cada hora o fracción de paralización hasta un máximo de 10 horas al día, el porteador tendrá derecho a una indemnización equivalente al indicador público de la renta de efectos múltiples, o lo que conocemos como el IPREM. El diario vigente en el momento de la paralización multiplicado por 2. Como estamos a 2025, el IPREM diario de este año es de 20 euros. Lo multiplicamos por 2 y tenemos 40 euros. Eso es lo que tendríamos que utilizar como base de cálculo. Bien, aquí tenemos las tarifas, ¿de acuerdo? Si la paralización se prolonga más allá de un día, entonces tendríamos que aumentar un 25% esa base de paralización. Es decir, como vemos en la tabla, la tarifa por horas en el primer día es de 40 euros, máximo 10 horas al día. En el segundo día sería de 50 euros la hora por ese 25% de aumento, máximo 10 horas al día. Y a partir del tercer día en adelante le tenemos que añadir otro 25%, un 50% en total, que conseguiríamos a 60 euros la hora, ¿de acuerdo? Máximo 10 horas al día. ¿Qué es lo que ocurre
si el porteador o el transportista no tiene derecho a esa indemnización. Básicamente, tenemos que tener en cuenta que para que el transportista pueda reclamar una paralización, este tiene que haber hecho correctamente lo que dice el contrato de transporte o haber cumplido, digamos, con su parte. Es decir, el porteador no tendrá derecho a indemnización por paralización cuando las operaciones de carga o descarga se retrasen por causas que le sean imputables. Es decir, cuando el retraso viene debido a una imputabilidad por parte del transportista, no tendrá derecho a esa indemnización. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que estar a las 8 de la mañana en la puerta de la fábrica para cargar y en vez de llegar a las 8 llegamos a las 11. Nos retrasamos. Bien, en este caso, como el transportista es el responsable de ese retraso, no podría reclamar esa paralización. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Lo veremos de manera más, digamos, más gráfica. Bien, en este caso lo que vamos a ver es un ejemplo de aplicación bastante común. Tenemos un camión que permanece 7 horas en espera debido a los retrasos de las operaciones de carga por parte del cargador. Según la ley que hemos visto anteriormente, la ley 15/2009, el porteador tendrá derecho a recibir una indemnización por paralización y en este caso, como el IPREM diario es de 40 euros, el vehículo no excede las 10 horas de espera, tenemos que calcularlo de la siguiente manera. Por un lado tenemos el número total de horas de espera, que son 7 horas. Por otro lado tenemos la indemnización, que son 40 euros, así que lo único que tenemos que hacer es una multiplicación sencilla. 7 horas por 40 euros serían 280 euros, que sería lo que tendría que reclamar el transportista al cargador. Vamos a pensar que el mismo transportista hubiera estado en espera más días. Habría que aplicar los incrementos correspondientes del 25% para el segundo día y del 50% para el tercer día. Por lo tanto, cuando llevemos a cabo cualquier operación de carga y descarga, los transportistas lo que tenemos que tener en cuenta siempre es, en primer lugar, la documentación. Es decir, la documentación es lo que registra la hora de entrada y de salida. Debemos de reflejar, en caso de que tengamos algún problema de demora, tenemos que reflejar siempre la hora de entrada y la hora de salida para poder reclamar esa paralización. De lo contrario, no podremos demostrar que se ha llevado a cabo esa demora. Luego, si queremos tener eso perfectamente controlado, podemos pactar con nuestros clientes habituales, nuestros cargadores habituales, un tiempo de espera sin compensación, pero luego una paralización a partir de X tiempo. Por ejemplo, 3 horas, 2 horas, un poco lo que más o menos sepamos nosotros que se debería de tardar en realizar una operación de carga y descarga. Por último, también debemos tener en cuenta que existen seguros que cubren las indemnizaciones por paralización. Son cláusulas que se pueden incluir en los seguros de transporte de mercancías y que en un momento dado nos pueden garantizar el cobro de una cierta cantidad de indemnización. Con todo esto, hemos visto que es bastante sencillo calcular esa indemnización. Como conclusión tenemos que tener en cuenta siempre la gestión de tiempos, medir y gestionar siempre los tiempos de espera en función de las circunstancias de nuestro trabajo. También tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los cargadores, que el coste de las paralizaciones tiene un impacto también sobre las operaciones de transporte. Y finalmente, yo siempre aconsejo que para evitar conflictos entre transportistas y cargadores hay que conocer la normativa. Ya hemos visto que el artículo 22 de la citada ley es un artículo bastante sencillo y bastante fácil de aplicar y ahora eres tú como transportista el que tiene que decidir si vas a aplicar ese artículo y vas a reclamar a tu cliente o no vas a reclamar a tu cliente la correspondiente indemnización.
Muchas gracias por haber estado atento estos minutos. Suscríbete, dale al like y me gustaría saber qué opinas. ¿Qué te parece poder aplicar la normativa a la reclamación de esa paralización? ¿La reclamas? ¿La has reclamado alguna vez? ¿Te la han pagado? ¿Qué problemas puede haber a la hora de reclamar a nuestros clientes esa paralización? Muchas gracias y nos vemos pronto.